Buenas noches, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Antes de que estudiemos la palabra del Señor, me gustaría que pidiéramos la dirección del Espíritu Santo. Inclinamos el rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, alabamos tu nombre en esta tarde. Gracias por tu pueblo que está reunido, interesado en la adoración, interesado en el descanso en este día especial. Bendice a cada uno de tus hijos que estamos aquí. Al abrir la palabra, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y que seas tú quien nos enseñe, quien nos dirija un mensaje de amor y un mensaje de esperanza. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Este viernes de tarde estaba destinado para hablar de educación adventista. Y estudiando un poco encontré este mensaje con este título, la educación de la última generación. Yo creo que nosotros entendemos que estamos en tiempos finales, en tiempos complicados, en tiempos en los que falta poco para que Cristo venga, ¿sí o no? Y también debemos estar prevenidos y debemos tomar precauciones para que no nos vayamos con cualquier enseñanza. Y por lo tanto, cuidar a los más pequeños de la iglesia, a los más pequeños de casa y saber de qué manera instruirlos. Vamos a basar el estudio de esta tarde, de esta noche ya, en 2 de Crónicas 34 y vamos a estudiar la vida del rey Josías y cómo el rey Josías y su labor tiene un impacto fuerte en la vida del profeta Daniel. Vamos a ver cómo se entrelazan estas dos historias de dos personajes sumamente importantes para la palabra, para la Biblia, para nosotros, con tantas enseñanzas y cosas positivas que dejaron para nuestra iglesia. Si nos ponemos a analizar todo el conflicto cósmico que sabemos que existe, hay dos posiciones, está el bien y está el mal. Y en medio de ese conflicto estamos nosotros como seres humanos. Y así como el pueblo de Israel a lo largo de su historia, vivieron muchas veces los mismos errores una y otra vez. Quiere decir que cuando se olvidaban de los mensajes, de las enseñanzas, de los principios celestiales, caían en los errores que quizás habían cometido generaciones anteriores. Y ese mismo error podemos llegar a cometer nosotros si no estamos atentos a esas enseñanzas, a esos principios bíblicos. Entonces, puede ser que nosotros repitamos la historia, una historia con errores, una historia con fallas. Pero Dios no desea eso para su pueblo, sino que Dios desea que nosotros vayamos de su mano en todo momento. Y tenemos entonces un poquito de la línea genealógica de Josías. Su abuelo fue el rey Manasés. Y cuando hablamos del rey Manasés, ¿hay algo bueno que decir? Difícilmente, ¿verdad? Desgraciadamente es el rey que más duró al frente del pueblo de Israel como rey, creo que 55 años. Y este era un rey idólatra, sumamente idólatra, a tal punto que a sus hijos los sacrificaba, los dedicaba a dioses extraños, pero sabemos que esos dioses extraños no eran más que pues el mismo enemigo. Y esa era la adoración que él promovía y promovía. Y durante todo el tiempo que reinó, el pueblo cayó en una oscuridad tremenda. En algún punto se llegó a arrepentir cuando es tomado preso, cuando estaba ya prisionero, se acordó que hay un Dios en el cielo y pidió perdón y se arrepintió. Pero a pesar de que había pedido perdón y que Dios lo había perdonado y le había dado otra oportunidad, ya no le alcanzó el tiempo para poder corregir todos los errores que había cometido en sus años anteriores. Y después de él sigue su hijo Amón. Afortunadamente Amón, ¿cuánto tiempo duró como rey? Solo 2 años, porque era peor que su papá.
y todo lo que el papá, todo lo que Manasés había intentado corregir en la etapa final de su vida, Amón dijo, vamos a volver a las antiguas costumbres, a todo lo pagano, todo lo que hacíamos anteriormente. Pero solo duró 2 años y entonces aparece el rey Josías. Y Josías se convierte en rey. ¿A la edad de cuánto? De 8 años. Profetas y Reyes dice así: con la ascensión de Josías al trono, desde el cual iba a gobernar 31 años, los que habían conservado la pureza de su fe empezaron a esperar que se detuviera el descenso del reino. Quiere decir que había un pequeño grupo que había permanecido siendo fiel y leal a Dios. Y ese pequeño grupo, cuando ve que Josías sube al trono, se pusieron contentos y dijeron, ahora sí puede ser que algo bueno pase y que ya no continuemos en decadencia y en decadencia y en decadencia moral y espiritual. Aunque tan solo tenía 8 años, temía a Dios y desde el mismo principio hizo lo recto en ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Quiere decir que Josías, a pesar de su corta edad, no titubeaba. Él sabía qué camino seguir. Iba en una línea recta, no volteaba a ver a la izquierda. ¿Qué está haciendo este pueblo de aquí? ¿Qué está haciendo aquel reino de allá? No, él estaba enfocado en hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Había un grupo fiel, el cual tenía la esperanza que a través del reinado de Josías las cosas mejoraran. Sigue diciendo, hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino, Josías fue fiel a Dios de Israel. Advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. Y en la anterior cita decía que hizo lo recto delante de los ojos de Dios como su padre, ¿quién? David. No hizo referencia ni a Amón ni a Manasés, se brincó hasta David. ¿Por qué? Porque de alguna forma ese niño Josías había aprendido y no de los ejemplos de su padre ni de su abuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos subestimar nunca a los pequeñitos, que muchas veces les traemos cositas para entretenerlos, pero por más pequeñitos que estén, ¿qué cosas están haciendo? Escuchando, están aprendiendo. Y estudios dicen que de todo lo que les decimos a los niños, el 30% lo guardan. Y el otro porcentaje que aprenden, ¿de dónde lo aprenden? De lo que nos ven, de lo que ven que hace papá, mamá. Y es impresionante los que estamos experimentando ahorita la paternidad con los pequeñitos, cuánta inteligencia Dios les da, cuánta habilidad. Y entonces Josías era un niño diferente, era alguien que sorprendía porque en medio de un contexto de decadencia, de infidelidad espiritual, de decadencia moral, él había dispuesto a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Así que jamás menospreciemos a los niños. No creamos que no nos entienden o que no van a poder entender el amor de Dios. Los niños tienen un corazón dispuesto, tierno y noble, dispuesto al amor del Señor. Nos sigue diciendo Profetas y Reyes, sin apartarse a diestra ni siniestra, como quien debió ocupar un puesto de confianza, resolvió obedecer las instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel. Y su obediencia hizo posible que Dios le usase como un vaso de honor. Quiere decir que Josías había sido apartado, había sido especial, tenía una misión. Y no importa la edad, no importaba la edad, aunque muchos decían de los malos,
ya viene un niño, va a ser rey, vamos a poder seguir manejando el reino a nuestro antojo, vamos a poder seguir haciendo las cosas malas que estábamos haciendo. Josías tenía claro a los 8 años que no iba a caminar ni a la diestra ni a la siniestra. Es importante ver cómo la vida de Josías es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Las influencias silenciosas y sin embargo poderosas que despertaron los mensajes de los profetas acerca del cautiverio babilónico contribuyeron mucho para preparar el terreno para una reforma que se realizó en el año 18º del reinado de Josías. Y vamos a ir a la Biblia, Segunda de Crónicas 34:1. Dice de la siguiente manera: tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Y haciendo los cálculos, también como vimos en la lámina, Josías ascendió al trono en el año 640 antes de Cristo. 640 antes de Cristo. En el versículo 3 al 5 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, no dice adulto, era muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Quiere decir que Josías estaba decidido en lo que iba a hacer. ¿Cuál era la misión? Erradicar cualquier señal de pecado, cualquier muestra de que el pueblo había sido infiel, debía ser erradicado por completo. Quiere decir que había emprendido un camino a una reforma espiritual. Y más que una reforma espiritual, una reforma para educar al pueblo, porque había desviado todo su aprendizaje. Y la primer fase de la reforma que realizó Josías es en su persona. Fue de forma individual. Él decidió acercarse a Dios. Él decidió hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Porque no podemos ir y tratar de corregir y enseñar a otros si nosotros no nos hemos convertido, si nosotros no nos hemos acercado al Señor. Entonces la primera fase de la reforma, y fue fundamental para el éxito que tuvo Josías, es que decidió él mismo acercarse a Dios. Paso número 1. Paso número 2, limpiar Jerusalén. Una vez que él estaba cerca del Señor, que había una relación cercana, empezó la fase 2, que fue limpiar Jerusalén. ¿Y de qué manera lo limpió? Sacando los ídolos. Derribó, hizo pedazos. Y pudiera parecer muy extremo, pero aún así ordenó y dijo: ¿saben qué? En aquel panteón o en aquel templo que han dedicado para los paganos, desentierren los cadáveres de esos sacerdotes, saquen los huesos y los vamos a destruir, los vamos a quemar. No va a quedar ni rastro de toda esa idolatría. Y era un muchacho, dice la Biblia. No era una persona de 40, 50 años que ya estaba medio amargado o maduro. Era un muchacho decidido a agradar con sus actos a su Dios. Y siguió avanzando en sus reformas, limpiar Judá y Jerusalén. Por eso es importante el primer paso, acercarnos a Dios. Porque si queremos hacer una reforma sin un reavivamiento espiritual, estamos cayendo en el legalismo. Para no caer en el legalismo, necesitamos nosotros tener una reforma en nuestro corazón primero. La primera reforma se da en el corazón de cada uno de nosotros. Si en nuestro corazón no hay reforma, por más que hablemos, por más que digamos,
solo somos personas legalistas, personas vacías, personas que queremos imponer nuestra forma de pensar. Pero cuando nos acercamos a Cristo, entonces reflejamos el carácter de Cristo y queremos hacer la voluntad del Padre. Es por eso que la obra de Josías llevaba mucho éxito. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Después de derribar los altares y las imágenes de acera, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todos los ídolos, volvió a Jerusalén. Quiere decir que cuando Josías era rey, el reino ya estaba dividido, ya no era completo. Y su jurisdicción tenía límites. Sin embargo, dijo, no importa, porque hacer lo correcto delante de los ojos de Dios implica ir al otro reino, pues lo voy a hacer. Y Josías fue al otro reino, donde ya no le correspondía, y siguió aplicando las reformas para poder agradar a Dios. Y todo eso fue alrededor del 628 antes de Cristo. Si recordamos, en lugar de ir sumando antes de Cristo, vamos restando. Entonces, Josías estaba haciendo su parte. Y si volteamos a ver la línea del tiempo bíblica, nos damos cuenta que Josías no era el único que estaba haciendo esos esfuerzos, porque también Dios en todo tiempo tuvo a sus profetas. Y por allá en algún lado estaba Sofonías dando las advertencias. Y por el otro lado estaba Habacuc también dando las advertencias. Y el rey, el líder político, el líder militar, siguiendo la voluntad de Dios. Quiere decir que esa misión, esa reforma educativa, esa reforma espiritual iba por buen camino. No había manera de que fallara. Y la tercera fase y la más importante de esta reforma espiritual educativa que hizo Josías, la encontramos en el versículo 8. Dice así: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, el canciller, para que repararan la casa de Jehová su Dios. Una vez que él había sentido esa reforma en su corazón, que había limpiado de idolatría, entonces quedaba la tercera fase: restaurar la verdadera adoración. ¿Cómo se iba a restaurar la verdadera adoración? Limpiando el templo, arreglando el templo, decirle al pueblo dónde sí debía adorar, dónde sí debía acercarse. Normalmente cuando tratamos de enseñar, lo que decimos es no, no, no y no. Y no puedes hacer esto, y no puedes ir a tal lado, y no puedes decir aquello, no puedes pensar aquello. Pero Josías entendió que la reforma tenía también que decir sí. Y le dijo al pueblo, sí puedes adorar aquí, sí debes adorar aquí, y de esta manera, así debes hacerlo. Y entonces mandó a reconstruir el templo. Es importante también nosotros como padres, como líderes, cuando enseñemos a nuestros hijos, no todo el tiempo es no, no y no. Debemos también saber decirles qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que sí deben hacer y cuándo deben hacerlo. Porque si no, van a entender que la vida cristiana es una vida de restricciones y que no podemos vivir una vida plena porque se nos ha enseñado que no podemos hacer, que no debemos pensar, que no esto, que no aquello, porque ya se ocultó el sol. Debemos decirle, sí, sí podemos hacer esto, podemos alegrarnos haciendo aquello. Leemos en el versículo 14 y 16. De Crónicas 14 al 16. Al sacar el dinero que se había traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán:
he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías el libro, y dio Hilcías el libro a Safán. Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Y en esta escena encontramos que a los que se le había encargado la misión de limpiar el templo, de restaurar el templo, al estar levantando las cosas que encontraron, el libro de la ley. Y si lo encontraron, ¿cuál era la situación en la que estaba el libro? Perdido. Quiere decir, ¿cuántos años había pasado ese libro allá escondido, arrumbado, sin que se leyera? Muchos años. Pero cuando lo descubren, van y le dicen al rey Josías. Eso nos da un indicio de que la actualidad del pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo sin instrucción, era un pueblo sin enseñanza, era un pueblo que no estudiaba y mucho menos obedecía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocían, porque la palabra de Dios estaba escondida. Mientras que habían tantas estatuas, tantos ídolos, la palabra de Dios estaba escondida allá en el templo. Muchas veces podemos caer en ese error de esconder la palabra de Dios para el fin de semana. Y durante el resto de los días estamos como el pueblo de Israel, con tantas actividades, tantas distracciones, y cuando nos acordamos que vamos a ir a la casa del Señor, vamos a descubrir en dónde está el libro de la palabra. Ojalá que no caigamos en esos errores, hermanos. Continuamos. Segunda de Crónicas 34, 29 y 30. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto, porque había sido hallado en la casa de Jehová. Cuando Josías se da cuenta de lo que había sucedido, dice: esto ya no puede continuar así, no podemos seguir sin instrucción. ¿Y a cuántos mandó a llamar Josías? ¿A cuántos? A todos, hasta el más pequeño, a los líderes, a los padres de familia, a las mujeres, las madres, los niños, los jóvenes. Todos debían de estar estudiando el libro de la palabra de Dios. Debemos tener presente que año con año nuestra iglesia recibe a nuevos miembros, recibimos a nuevos hermanos, recibimos a nueva familia, y esa nueva familia siempre debe estar instruida. Pero si nosotros escondemos el libro para nosotros, porque ya sabemos y porque no me hace falta escuchar de eso, pero no nos ponemos a pensar que cada año hay gente nueva, hay nueva familia que se acerca y que debe ser instruida. Entonces, en todo momento y a todas las personas, nosotros les debemos de compartir la palabra de Dios. Esa es la enseñanza que Josías estaba dando al pueblo. En primer lugar, su relación personal con Dios. En segundo lugar, quitar toda la idolatría, todas las distracciones. Y en tercer lugar, restaurar la verdadera adoración. Si nosotros seguimos estos pasos, sin duda alguna estamos protegiendo a los más pequeñitos de casa, de la iglesia, a los nuevos en la fe. Nos preocupamos porque en todo momento ellos estén bien instruidos. En Deuteronomio encontramos esta indicación que se había perdido. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere decir que estará como frontal? ¿Dónde estará la palabra del Señor? En nuestra mente, en todo momento. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, en todo momento, en todo el tiempo,
debes tener presente la palabra de Dios. Y eso es para los grandes. Y esa labor la tenemos que pasar ¿a quiénes? A los más pequeños, a los que van aprendiendo, a los que van creciendo, a los nuevos. Tenemos que enseñarles que en todo momento debemos tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo esto tenía el pueblo de Israel como instrucción y que habían escondido. Y en la lámina podemos encontrar todas las indicaciones que encontramos en Deuteronomio. Y Deuteronomio formaba gran parte de este libro que había sido escondido. Quiere decir que ese pueblo ya no guardaba los estatutos de Dios, ya no seguían la enseñanza de que los padres debían instruir a sus hijos, ya no enseñaban la ley de Dios, ya no enseñaban la historia sagrada, leyes sanitarias, leyes humanitarias, música sagrada, el santuario y sus servicios, las bendiciones y las maldiciones. Ya no enseñaban nada de esto. Y esos jóvenes que iban creciendo sin temor a Dios, iban creciendo acostumbrados a adorar a ídolos, acostumbrados a ser dedicados a espíritus inmundos. Esa era la realidad del pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando Josías mandó a que se leyera la palabra de Dios a todos, a todo el pueblo, porque reunió a todos, y cuando empezó a escuchar todo esto y terminó el capítulo 27 y 28 de Deuteronomio con las bendiciones y las maldiciones, rasgó sus vestidos, porque dijo: no hemos cumplido, no hemos estado a la altura de ser el pueblo de Dios, y por lo tanto todas esas maldiciones van a venir a nosotros. Y rasgó sus vestidos. ¿Y qué significaba rasgar los vestidos? Era una señal de luto, era una señal de que necesitábamos la ayuda de Dios, que Dios nos escuchara. Era un grito desesperado el rasgar los vestidos. Y entonces, con mayor ahínco, empezó a trabajar en la reforma que poco a poco fue causando un buen impacto. Hasta ahorita entonces hemos estudiado las 3 fases de la reforma de Josías. ¿Cuál era? Número 1, una relación cercana con Dios. Número 2, eliminar todo lo que nos distrae del Señor, toda la idolatría. Y número 3, restaurar la verdadera adoración. Cuando el pueblo de Israel entendió esto, entonces empezaron a ver los frutos de esta nueva reforma educativa. Y vamos a decir, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cómo podemos saber de dónde vienen esos frutos? ¿Qué tiene que ver Daniel con eso? Daniel 1:1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y aquí empieza la historia de Daniel, donde Daniel con sus amigos son ¿qué cosa? Son tomados cautivos y llevados fuera de su casa, fuera de su pueblo, fuera de sus costumbres. Y entonces Daniel, Ananías, Misael, Azarías son llevados, son arrebatados de su pueblo y son puestos a prueba. Pero para que nos demos una idea de qué edad tenía Daniel, vamos a seguir estudiando. Alza tus ojos, página 81. La hermana White dice: Daniel era solo un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Tenía aproximadamente 15 o 16 años de edad, porque se le llama muchacho, lo que significa que estaba ¿cuándo? En la adolescencia. Entonces, conocemos la historia de Daniel, conocemos cómo termina esa historia y esa misión. Y lo más importante es que Dios estaba llamando ¿a quiénes? A los jóvenes. Dios quería hacer grandes cosas con los jóvenes, pero no con cualquier clase de joven, sino con jóvenes distinguidos, jóvenes preparados, jóvenes dedicados al Señor. Daniel solo tenía 18 años de edad cuando fue llevado a una corte para entrar al servicio del rey de Babilonia. Su juventud hace que su noble resistencia al error y su firme adhesión a la justicia sean aún más admirables. Su noble ejemplo debería de dar fuerza a los que aún hoy sufren pruebas y tentaciones.
Pero si queremos dimensionar más cómo se relaciona entonces la reforma de Josías con el ministerio de Daniel, tenemos esta fórmula. Cuando fue llevado a cautividad Daniel, era el año 605, más los 15 años de edad que tenía, perdón, la cautividad inicia en el año 605, más los 15 años de edad que tenía, nos da que Daniel nació en el año 620 antes de Cristo. Pero tenemos un dato que ya habíamos estudiado hace rato, que el rey Josías había encontrado en el año 622 el libro de la palabra de Dios. Y cuando lo encontró, hizo que lo escucharan ¿quiénes? Todos. Quiere decir que en el año 622 antes de Cristo, muy probablemente los papás de Daniel estaban ahí escuchando esa lectura audible que se estaba haciendo acerca de la palabra de Dios y ya estaban participando de esa reforma. 2 años después nace Daniel, 2 años después que se empieza a leer el libro de la palabra de Dios, nace Daniel y ya nace en un país totalmente distinto, ya nace en un país que ya está siendo instruido, nace en un país donde ya se recuperó el temor a Dios. Y para cuando Daniel es llevado cautivo, él tenía una formación totalmente espiritual. No es casualidad que entonces Daniel más adelante lo prueban con la comida y él dice, no voy a contaminar mi cuerpo. Que le dicen y lo acusan que si no adora al rey lo van a mandar a matar y él se mantiene fiel. No es casualidad, es porque sus padres se preocuparon por criarlo en los principios, en los estatutos del Señor. Y es así como Daniel desde pequeño abrazó ese fervor, abrazó esos principios y logró tener una vida de ministerio que hasta el día de hoy nos sigue sirviendo. Porque si estudiamos el libro de Daniel, todo lo que Daniel hizo no fue para el pueblo de Israel de ese tiempo. El ministerio de Daniel, ¿para quién es? Para nosotros. Gracias a Dios que Josías fue valiente, que Josías de 8 años se llenó de valor, luchó contra los sacerdotes de Acera, de Baal y de otros tantos dioses, los derrotó, los mató, limpió el templo para que Daniel pudiera haber sido instruido en un país totalmente diferente. Pero no solamente Daniel fue fruto de esa reforma religiosa, de esa reforma espiritual. En Ezequiel 1:1 y 2 tenemos: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. ¿Quién está hablando aquí? Ezequiel. ¿Y en dónde estaba? Con los cautivos. En Babilonia, correcto. Junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Quiere decir que por más adelante otro jovencito también fue llamado al servicio del Señor. Y si queremos también saber más o menos cuándo nació Ezequiel, nos dice la Biblia que estaba en el 5.º año de cautividad, que fue en el 592. Y los intérpretes de la Biblia, los analistas, proponen que tenía 30 años de edad cuando empezó su ministerio. Quiere decir que nació en el año 622 antes de Cristo. ¿Y en qué año se leyó públicamente el libro de la palabra de Dios? En el año 622. Quiere decir que los papás de Ezequiel, ¿dónde estaban? Escuchando la palabra de Dios. Y entonces aquí es cuando nosotros nos ponemos a preguntar: ¿cuántos Danieles y cuántos Ezequieles estamos formando hoy en día? Nos estamos preocupando porque nuestros jóvenes, porque nuestros hijos
lleguen a tener ese amor al Señor, esa fidelidad al Señor, de tal manera que aunque pasen pruebas de fuego, se mantengan fieles. Cada uno de nosotros sabe qué trabajo está haciendo en casa. Si estamos leyendo y estudiando el libro de la palabra de Dios o si lo tenemos escondido. Si no hemos limpiado la casa de todos los ídolos, si no nos hemos acercado al Señor, si no hemos entendido cuál es la adoración verdadera, entonces tengamos por seguro que en casa difícilmente va a haber un Daniel o un Ezequiel, porque no estamos trabajando en pro de eso. Y otra lección importante del mensaje de esta noche es que en tiempos peligrosos Dios usa a los jóvenes. No menospreciemos a los jóvenes. Si recordamos cuándo fue el llamado de la hermana Elena G. de White, no cuando era una persona madura. Cuando fue llevado José cautivo a Egipto, no cuando era un adulto. En tiempos peligrosos Dios usa ¿a quiénes? A los jóvenes. ¿Estamos instruyendo a los jóvenes? Tenemos muchos Danieles, muchos Ezequieles en casa. Dios quiera que sí, que estemos trabajando en favor de que podamos nosotros hacer esa labor que se nos ha sido otorgada, porque como padres habremos de dar cuenta. Si nosotros hoy estamos aquí, quiere decir que papá y mamá algo hicieron bien, que papá y mamá hicieron una labor loable y destacada, que gracias a las enseñanzas de ellos hoy estamos aquí reconociendo al verdadero Dios. El libro de la educación, página 203, dice: la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos, y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrastrar hoy. ¿Están expuestos nuestros jóvenes, sí o no? Están expuestos a una sociedad que les dice: no puedes decir que solo hay hombres y mujeres, tienes que tener la mente más abierta. A esta sociedad están expuestos nuestros jóvenes. ¿Estarán ellos convencidos de cuál es la verdadera creación de Dios? Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados, porque jóvenes tenemos, sí o no, un montón, muchos, pero la hermana White es enfática: bien preparados, podrían proveer cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin, y el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos, sí o no? ¿Creemos que somos la última generación o creemos que no somos, que todavía ha de venir otra? Este es un llamado a los que somos padres, también los que son abuelos, los que son líderes, porque podemos acoger a algún joven que viene solo. Tenemos una tarea importante de educar, de instruir a nuestros jóvenes en el temor de una verdadera adoración, guiándolos en 3 pasos como lo hizo Josías. Una relación personal con Dios, limpiar todo lo que nos distraiga en nuestra vida de estar cerca de Dios, y entender, estudiar y aprender cuál es la verdadera adoración. Que el Señor nos bendiga, hermanos.